De pastor a rey. Lecciones de vida del rey David. Imagina esto: un adolescente cuidando ovejas en medio de la nada. Y décadas después, ese mismo tipo está dirigiendo un imperio, escribiendo canciones que la gente todavía canta 3000 años después, y convirtiéndose en la referencia de liderazgo más citada de la historia. Pero entre esos dos puntos, hubo traición, guerras, errores monumentales y decisiones que cambiarían el mundo para siempre. Hoy vamos a desempacar las 10 lecciones más poderosas de la vida del rey David. Y te adelanto algo: ninguna de estas lecciones tiene que ver con ser perfecto. David no nació en un palacio, no tenía conexiones. Era literalmente el último de 8 hermanos, el que ni siquiera fue invitado cuando un profeta llegó a su casa buscando al próximo rey de Israel. Estaba afuera haciendo el trabajo que nadie más quería hacer: cuidar ovejas. Pero algo pasó ese día que cambió todo. Y lo que vino después es una masterclass en liderazgo, resiliencia, estrategia y también en cómo levantarte después de cagarla por completo. Vamos a las lecciones. El talento escondido se revela en lo ordinario. Cuando el profeta Samuel llegó buscando al futuro rey, nadie pensó en David. Sus propios hermanos mayores desfilaron primero. Todos parecían más rey material. Pero David había estado entrenando sin saberlo. En esos campos solitarios había matado leones y osos con sus propias manos para proteger a las ovejas. Había aprendido a liderar, a tomar decisiones bajo presión, a confiar en sí mismo cuando nadie lo estaba viendo. La lección: los grandes líderes no se forjan en el escenario, se forjan en lo ordinario cuando nadie está mirando. Si estás esperando el gran momento para empezar a prepararte, ya perdiste. La confianza desproporcionada gana batallas imposibles. Todos conocemos la historia de Goliat, un gigante de casi 3 metros, armadura de bronce, décadas de experiencia militar, todo el ejército de Israel paralizado de miedo. Y llega David, un teenager, sin armadura, con 5 piedras y una honda. Pero aquí está lo interesante. David no estaba siendo ingenuo. Él sabía exactamente lo que hacía. Había pasado años perfeccionando su puntería. Conocía la física de la honda y entendió algo crítico. Goliat era lento, pesado, vulnerable. La lección: la confianza real no es arrogancia. Es competencia acumulada más preparación estratégica. David parecía loco, hasta que no lo fue. Pero aquí viene el giro que nadie te cuenta sobre David. Después de matar a Goliat, no se convirtió en rey inmediatamente. De hecho, pasó los siguientes años corriendo por su vida. ¿Por qué? El éxito temprano atrae enemigos peligrosos. El rey Saúl, quien debería haber celebrado a David, se volvió su peor enemigo. ¿La razón? Celos. Las multitudes cantaban: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Saúl intentó matarlo múltiples veces, con lanza, con ejércitos, con trampas. David tuvo que huir, vivir en cuevas, refugiarse con enemigos de Israel. Pasó años en el desierto, siendo perseguido por el hombre que se suponía lo protegería. La lección: cuando empiezas a destacar, no esperes aplausos de todos. Habrá gente que preferirá verte caer antes que verte brillar. Prepárate para eso. La venganza fácil nunca es la jugada correcta. Aquí viene una de las escenas más intensas de toda la historia de David. Saúl entra solo a una cueva, sin saber que David y sus hombres están escondidos en el fondo. Los soldados de David le susurran: esta es tu oportunidad, mátalo, es él o tú. David se acerca, saca su espada, pero en lugar de matarlo, solo corta un pedazo de su manto. Después, cuando Saúl sale, David le grita desde lejos, le muestra el pedazo de tela y le dice: tuve tu vida en mis manos y no la tomé. La lección: el verdadero poder no está en destruir a quien te hizo daño. Está en tener la capacidad de hacerlo y elegir no hacerlo. Eso es autocontrol de nivel épico. Saber esperar es una habilidad estratégica. David fue ungido rey probablemente alrededor de los 15 años, pero no tomó el trono hasta los 30. 15 años de espera, de preparación, de batallas, de formar alianzas, de aprender qué significaba realmente liderar. Cuando finalmente se convirtió en rey, no fue porque lo forzó, fue porque el momento llegó, y él estaba listo. La lección: la impaciencia mata más sueños que la falta de talento. Si algo es para ti, llegará, pero tienes que estar preparado cuando llegue.
El peor error de tu vida no define tu final. Ahora viene la parte incómoda. Ya siendo rey, en la cima de su poder, comete uno de los errores más brutales de la Biblia. Ve a Betsabé, la esposa de uno de sus soldados más leales. Tiene una relación con ella. Ella queda embarazada. Y David, para encubrirlo, ordena que su esposo Urías sea puesto en la línea de fuego en batalla para que muera. Asesinato, adulterio, abuso de poder, es devastador. Y cuando el profeta Natán lo confronta, David no niega nada, se quiebra, acepta la responsabilidad, escribe el Salmo 51, una de las expresiones de arrepentimiento más honestas jamás escritas. La lección: vas a cagarla, tal vez ya lo hiciste, pero el arrepentimiento real, el cambio genuino, puede redimirte. David no dejó que su peor momento definiera el resto de su historia. Pero las consecuencias de ese error perseguirían a David el resto de su vida. Y aquí es donde aprende algo que todos necesitamos entender. Las consecuencias no desaparecen, pero la gracia te sostiene. David fue perdonado, pero su familia se destruyó desde adentro. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, asesinó a Amnón, y después intentó un golpe de estado contra David. David tuvo que huir de su propio hijo, de su propia ciudad. Las cosas que sembró en secreto, crecieron en público de las formas más dolorosas. La lección: el perdón es real, pero las consecuencias también lo son. No puedes controlar el daño colateral de tus errores, pero puedes controlar cómo respondes. David siguió adelante, incluso en medio del caos. Rodéate de gente que te diga la verdad. David tuvo un grupo de guerreros conocidos como los valientes. No eran solo soldados, eran hermanos. Uno de ellos arriesgó su vida solo para traerle agua de un pozo específico que David extrañaba. Pero también tuvo profetas como Natán, que no le tuvieron miedo, que lo confrontaron cuando nadie más se atrevía. La lección: si todos a tu alrededor te dicen que sí, estás en peligro. Necesitas gente que te ame lo suficiente como para decirte lo que no quieres oír. Deja algo más grande que tú. David soñaba con construir un templo para Dios, pero no se le permitió hacerlo. En cambio, su hijo Salomón lo construiría. ¿Se amargó? No. Pasó años juntando materiales, oro, plata, planos, recursos. Preparó todo para que su hijo pudiera completar lo que él empezó. La lección: el verdadero legado no es lo que logras tú, es lo que haces posible para los que vienen después de ti. La grandeza no es la ausencia de fallas, es la honestidad con ellas. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque era real. Cuando pecaba, lo admitía. Cuando tenía miedo, lo expresaba. Cuando estaba agradecido, lo celebraba. Sus salmos son brutalmente honestos. Dudas, dolor, alegría, todo mezclado. La lección: no tienes que fingir tenerlo todo bajo control. La autenticidad es más poderosa que la perfección. David empezó como nadie, el hermano menor, el pastor ignorado, el chico con la onda, y terminó como el rey más recordado de Israel, no porque nunca cayó, sino porque cada vez que cayó, se levantó con más sabiduría. Dejó un imperio, escribió canciones que todavía resuenan, estableció un linaje que cambiaría el mundo. Pero más que eso, dejó un blueprint de cómo vivir con valentía, arrepentirse con honestidad y liderar con el corazón. Así que la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con tus 5 piedras? Porque todos tenemos nuestro Goliat, todos estamos esperando nuestro momento, y todos vamos a cagarla en algún punto. La diferencia está en cómo respondemos. Si esta historia te movió algo, déjame un comentario con la lección que más te pegó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. Nos vemos en el próximo video.